Técnicas y etapas de una encuesta. Centrémonos ahora en una encuesta, ¿vale? No en un censo, en una encuesta. ¿Cuáles son las técnicas y las etapas de una encuesta? De eso se encarga nuestro apartado número 2. Bien, ya hemos dicho más de una vez que debido al coste y tiempo que nos puede ocasionar realizar un censo de toda la población, lo tenemos que sustituir por una encuesta. Pero debemos de tener unas técnicas adecuadas. No toda encuesta siempre es buena. Eso no va a suceder, sino que nos vamos a encontrar encuestas que no están bien hechas o que están mal redactadas. Bien, pues si queremos lograr resultados satisfactorios, debemos de utilizar unas técnicas adecuadas y posteriormente nos vamos a centrar en cuáles son las etapas de esa encuesta. Bien, previamente debemos de tener en cuenta que las encuestas se pueden hacer de diferentes formas, mediante un cuestionario, mediante una entrevista personal, que lógicamente siempre dará mejores resultados aunque tiene mayor coste, en el cual habrá en esa entrevista agentes encuestadores que procuren tener unas ciertas habilidades, entre ellas evitar las mentiras intencionadas que se puedan ocasionar o aclarar las dudas de la gente encuestada. Bien, dicho agente ha de disponer de esa preparación previa alta y de la habilidad necesaria para ello. Por ello, deberá tener una formación adecuada al respecto, si queremos tener un buen estudio estadístico en nuestra encuesta. Bien, lógicamente eso incrementará el coste, eso está claro, y las etapas de una encuesta, según William Conrad, son 12 etapas que tendremos que aprendernos bastante bien si queremos sacar buena nota en el teórico en caso de salir este tema. Bien, las etapas son sencillas de entender, así que simplemente pasamos a enumerarlas. En principio, la primera es indicar los objetivos que se persiguen con dicha encuesta, que tienen que estar totalmente clarificados y deben ser lo más precisos posibles. Segundo, tenemos que tener claro qué población es la que deseamos encuestar y la debemos definir mediante comprensión o mediante extensión. Si la definimos mediante extensión, tenemos que enumerar todos los elementos de la población, y si lo hacemos por comprensión, pues simplemente llegaría con decir cuál es el tipo de población que vamos a encuestar. Bien, las preguntas que vamos a efectuar, que sería nuestra siguiente etapa, deben ser la menor cantidad posible, pero cuidado porque siempre no debemos caer en un exceso, deben ser lo suficientemente en número para poder llegar a nuestras conclusiones de nuestra encuesta respecto al estudio estadístico que estamos abordando. Bien, es importante que las preguntas más decisivas siempre deban ir por la general o al principio o al final de la encuesta. Está claro que tienen que ser fáciles de comprender y es muy importante que sean carentes de ambigüedad. La persona que vaya a ser encuestada debe tener claro qué es lo que tiene que contestar. Bien, la expresión del grado de decisión que se desea es importante dependiendo del grado que queramos en nuestro estudio estadístico y de los métodos de medición que vayamos a utilizar. Cuanto mejor sea, mayor va a ser el grado de precisión. Bien, los métodos de medición sería la siguiente etapa. Tenemos que tener claro cómo vamos a medir nuestros resultados y además cuáles son las formas en las que vamos a registrar las preguntas y las respuestas. Seguidamente debemos elegir cuáles son las unidades de muestreo que vamos a elegir, si van a ser todas las personas que nos encontremos en un determinado barrio, ¿vale? O si, por ejemplo, nos vamos a encontrar simplemente con familias o con niños, personas, etc. Bien, siguiente etapa, debemos de estratificar la población. Aquí más adelante hablaremos de muestreo aleatorio estratificado. Muchas veces es conveniente estratificar la población, pues puede ser que queramos diferente información dependiendo del estrato en el que nos estemos moviendo, o puede ser también que deseemos utilizar diferentes métodos dependiendo del estrato, de sus características y de su tamaño. Bien, una vez que tenemos claro
cómo vamos a estratificar la población que va a ser encuestada, debemos de seleccionar la muestra. Habrá diferentes tipos de muestra según sea su tamaño o bien según la técnica de muestreo utilizada. Posteriormente veremos ejemplos al respecto. Es importante esta etapa no saltársela, realizar una encuesta piloto como una prueba para ver cuáles son los errores que estamos cometiendo o qué es lo que podemos mejorar. Sería una etapa de control. Permitirá corregir errores y probarla a pequeña escala, primero como decimos. Bien, la organización del trabajo de campo, cuando nuestros encuestadores se enfrenten al tipo de estudio que van a realizar, deben estar debidamente preparados como comentábamos anteriormente. Bien, ya las siguientes etapas sería tener una idea de las conclusiones que vamos a sacar. Es decir, debemos de tener información para futuras encuestas de las que deben sacarse las correspondientes conclusiones que estamos abordando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en un paso previo debemos de coger nuestros datos, analizarlos, exponerlos en tablas, en representaciones gráficas si es posible, y además, una vez llevada a cabo la encuesta, ha de realizarse depuración de datos, desestimando alguna de las respuestas. Por ejemplo, si nos encontramos una respuesta en la cual se reconoce a una persona de 5 años decir que tiene carnet de conducir, pues veremos que eso tiene que ser un error y tenemos que depurar ciertos datos.